El correo electrónico llegó a las 16:47 de un martes, marcado como urgente en negrita y letras rojas. Me quedé mirando el asunto. Asistencia requerida, reunión ejecutiva mañana 9, 0 hora. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Después de 6 años de matrimonio con Damián Montenegro, el director financiero de Ibercorp Capital, había aprendido a reconocer las sutiles señales de sus mentiras. Las noches hasta tarde, los viajes de negocios repentinos, la forma en que la pantalla de su móvil siempre estaba boca abajo en las mesas de los restaurantes. Pero esto era algo nuevo. Elara, decía el correo, se requiere tu presencia en la sede de Ibercorp Capital mañana por la mañana. Damián ha solicitado que se trate un asunto familiar en un entorno profesional. Sala de juntas 7B. No llegues tarde. Lo firmaba alguien llamada Ariadna Rivas, asistente ejecutiva. Lo leí 3 veces, mi café enfriándose en mis manos. ¿Un asunto familiar en su oficina? ¿Con testigos? Mi móvil vibró. El nombre de Damián apareció en la pantalla. ¿Has recibido el correo? Su voz era cortante, profesional, el tono que usaba con sus subordinados. ¿De qué va esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. Necesitamos tener una conversación, Elara, una profesional. Es hora de que abordemos ciertas complicaciones en nuestro acuerdo. ¿Nuestro acuerdo? Como si nuestro matrimonio fuera una fusión empresarial que había salido mal. Damián, si quieres el divorcio, no necesitas una sala de juntas. A las 9, Elara. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, colgó. Me quedé sentada en nuestra cocina de diseño, toda encimeras de mármol y armarios a medida que nunca quise, mirando mi móvil. Algo iba muy mal. Damián no actuaba así. Era un cobarde en los asuntos personales. Siempre lo había sido. Me había propuesto matrimonio a través de una invitación programada en el calendario. Me informó de la muerte de su madre reenviándome un correo de su hermana. Pero esto se sentía orquestado, calculado. Abrí mi portátil y busqué. Ariadna Rivas, Ibercorp Capital. Su perfil de LinkedIn se cargó. Asistente ejecutiva del director financiero Damián Montenegro. MBA por el IE Business School, anteriormente en el Banco Santander. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 30 y pocos años, pelo rubio recogido en un moño severo, pómulos afilados, y unos ojos que me recordaron a un depredador evaluando a su presa. Hice clic en sus publicaciones. Seminarios de desarrollo profesional, iniciativas de cultura corporativa y luego, hace 3 meses, una foto de un retiro de la empresa en Baqueira Beret. Damián estaba al fondo, con la mano apoyada en el hombro de alguien. Hice zoom. El hombro de Ariadna Rivas. La forma en que la tocaba, casual, familiar, posesiva, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasé esa noche haciendo lo que cualquier mujer en mi posición haría. Me puse a investigar. No en el móvil o el correo de Damián. No estaba tan desesperada. Todavía no. En su lugar, abrí el archivador de su despacho en casa, el que él pensaba que nunca tocaba porque solo contenía aburridos documentos de trabajo. Aburridos, ¿verdad? La primera carpeta contenía informes de gastos, cenas en restaurantes a los que nunca había ido, habitaciones de hotel en ciudades que según él eran viajes de un día. Un patrón emergió rápidamente. Cada cargo estaba emparejado con otro código de empleado, el código de Ariadna Rivas. La segunda carpeta hizo que se me helara la sangre. Estaba etiquetada como Consulta RRHH, confidencial, y contenía el borrador de una queja contra mí, redactada por alguien llamado Borja Velasco, del Departamento Legal de Ibercorp. Describía acusaciones de que había estado acosando a Damián en su lugar de trabajo, haciendo visitas sin previo aviso y creando un ambiente de trabajo hostil para él y sus colegas. Cada una de las acusaciones era mentira. Preparar y narrar esta historia nos ha llevado mucho tiempo. Así que, si la estás disfrutando, dale a me gusta a este video. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Había visitado su oficina exactamente 3 veces en 6 años. Una vez para llevarle la cartera que se había olvidado. Otra para una fiesta de Navidad de la empresa a la que los cónyuges estaban explícitamente invitados. Y una vez cuando su padre sufrió un infarto y necesité decírselo en persona. Pero aquí, en un cuidadoso lenguaje legal, esos momentos habían sido tergiversados. El incidente de la cartera se convirtió en una confrontación agresiva en la planta ejecutiva. La fiesta de Navidad se convirtió en un comportamiento inapropiado hacia los miembros del personal. Mi notificación sobre su padre se convirtió en manipulación emocional en un entorno profesional.
Alguien estaba construyendo un caso en mi contra, y mañana por la mañana iba a caer directamente en él. Fotografié cada página con mi móvil, mis manos ahora más firmes. La ira tiene una forma de agudizar el enfoque. A medianoche, seguía despierta, sentada en el oscuro salón cuando Damián llegó a casa. Se aflojó la corbata al entrar, sin molestarse en encender las luces. «¿Estás despierta?», dijo secamente. No podía dormir. «Deberías descansar. Mañana va a ser intenso». Damián mantuve la voz calmada. «¿Qué está pasando realmente aquí?». Se sirvió una copa del carrito de bebidas, el hielo tintineando en el silencio. «¿Estás dificultando esto, Elara? No tiene por qué ser así». «¿Dificultando qué?». «La transición». Tomó un largo sorbo. «Nos hemos distanciado. Tú lo sabes. Yo lo sé. Te estoy ofreciendo una salida digna». «¿Una salida digna? ¿A eso llamas tenderme una emboscada en tu oficina?». «Es un entorno controlado. Terreno neutral. Testigos para asegurar que las cosas no se pongan emocionales». «¿Testigos?». Me levanté, finalmente dejando ver algo de mi ira, o gente a la que ya han aleccionado sobre qué decir. Su mandíbula se tensó. «A las 9, Elara. Estate allí o mis abogados harán esto mucho más desagradable». Subió las escaleras, dejándome sola con el hielo derritiéndose en su copa sin terminar. No dormí esa noche. En cambio, hice algo que debería haber hecho hace años. Llamé a mi antigua compañera de universidad, Irene Crespo, que se había convertido en una abogada litigante especializada en derecho laboral. «Elara, ¿sabes qué hora es?». Su voz estaba espesa por el sueño. «Irene, necesito ayuda. Creo que mi marido está intentando tenderme una trampa». Hubo una pausa, luego el sonido de sábanas removiéndose. «Cuéntamelo todo». «Lo hice». Le envié las fotos de los documentos. A las 3 de la madrugada, me devolvió la llamada. Su voz ya no era soñolienta, sino aguda y concentrada. «Elara, esto es manipulación corporativa de manual. Están creando un rastro documental para justificar la terminación de una relación, en este caso, tu matrimonio, mientras protegen a la empresa y a tu marido de cualquier repercusión. Pero aquí está la clave. Algunas de estas acusaciones podrían técnicamente constituir difamación si son falsas». «¿Son falsas?». «Entonces necesitas documentación que lo pruebe. ¿Tienes calendarios, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre cuándo visitaste realmente su oficina en comparación con cuándo afirman que lo hiciste? Quizás en mis archivos de correo. Encuéntralos ya». «Y Elara, no vayas a esa reunión sola. Estoy en Barcelona, pero puedo encontrarte representación local para mañana por la mañana. Alguien que se especialice en...». «Espera». Algo hizo clic en mi mente. «Irene, has dicho que esto es para proteger a la empresa. ¿Y si no se trata solo del divorcio? ¿Qué quieres decir?». «Ariadna Rivas. Es su asistente. Si están teniendo una aventura y es en el lugar de trabajo, eso es una responsabilidad para Ibercorp Capital, ¿no?». El silencio de Irene fue revelador. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. «Elara, ¿cuánto tiempo lleva siendo su asistente?». «No lo sé, 1 año, quizás más. Y él ha estado promoviendo su participación en decisiones ejecutivas. No conozco los detalles de su trabajo, pero ya sabes. Él tiene autoridad sobre su empleo, su salario, su trayectoria profesional». Las implicaciones se asentaron lentamente. «Están intentando adelantarse. Si alguien se entera de la aventura, necesitan que yo parezca la inestable, la esposa celosa, la que hace acusaciones falsas». «Exactamente. Y si entras en esa reunión mañana, sin representación, sin documentación, sin una estrategia, te van a arrollar. Harán que firmes algo, un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de conciliación, algo que los proteja a ellos y te silencia a ti. Entonces, ¿qué hago?». «Contraatacas. Y Elara, puede que quieras considerar que si ellos están construyendo un caso falso de acoso contra ti, tú podrías tener motivos para un caso real de acoso contra ellos». Pasé el resto de la noche reuniendo pruebas. Cada correo que le había enviado a Damián, cada mensaje de texto, mi calendario de los últimos 6 años, meticulosamente mantenido porque siempre había sido organizada hasta la médula. Fotos de la fiesta de Navidad mostrándome charlando amigablemente con colegas, no comportándome de forma inapropiada, como su documento afirmaba. A las 7 de la mañana tenía mi propia carpeta de archivos. A las 8, Irene me había puesto en contacto con un abogado llamado Alejo Gascón, cuyo despacho estaba a 20 minutos de la sede de Ibercorp Capital. «Señora Salazar», dijo cuando llegué a las 8:30, ligeramente sin aliento. «Irene me ha puesto al día. He revisado los documentos que enviaste. Esto es muy irregular y francamente me preocupa».
Alejo Gascón rondaba los 50, con el pelo plateado y el tipo de mirada firme que sugería que había visto todos los trucos posibles. Su despacho era sobrio pero caro. Muebles de madera maciza, libros de derecho encuadernados en piel y una vista de la ciudad que probablemente costaba más que mi coche. ¿Pueden hacer esto?, pregunté. ¿Pueden simplemente inventarse cosas? Pueden intentarlo, pero las mentiras requieren mantenimiento. La verdad es más simple. Sacó un bloc de notas legal. Dices que esta reunión es a las 9. Tenemos 25 minutos. Cuéntamelo todo sobre tu relación con el lugar de trabajo de tu marido. Cada visita, cada interacción, cada correo o llamada a cualquiera de allí. Le conté todo. Las 3 visitas, las llamadas ocasionales a su asistente anterior, una amable mujer mayor llamada Pilar que se había jubilado hacía 8 meses, las fiestas anuales de Navidad en las que había sido cordial pero me había mantenido mayormente al margen porque los amigos del trabajo de Damián no eran mi gente. Y esta Ariadna Rivas, háblame de ella. Nunca la he conocido en persona, pero encontré informes de gastos que muestran que ha estado viajando con Damián durante meses. Hoteles, cenas, todo facturado a la empresa. Las cejas de Alejo se arquearon. ¿Aún tienes esos informes? Fotografié cada página. Bien. Muy bien. Miró su reloj. Señora Salazar, voy a ser franco con usted. Lo que están intentando es un ataque preventivo. Pero no esperan que tenga un abogado. No esperan que tenga documentación. Y ciertamente no esperan que sepa de la aventura o de los informes de gastos. Entonces, ¿cuál es el plan? Entramos allí. Escuchamos lo que tienen que decir. No aceptamos nada, no firmamos nada, y recopilamos información. Piénsalo como un reconocimiento. Y entonces, su sonrisa fue afilada como una navaja. Y luego decidimos si contraatacar. Pero Elara, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres sacar de esto? Porque hay varios caminos que podemos tomar, y todos llevan a lugares muy diferentes. Pensé en la cara de Damián anoche. La frialdad, el cálculo, la forma en que había orquestado todo esto como una transacción comercial. Quiero que salga la verdad, dije finalmente. Sea lo que sea que eso signifique. Incluso si te cuesta tu matrimonio. Mi matrimonio murió la primera vez que se acostó con ella. Simplemente aún no lo sabía. Alejo asintió lentamente. Entonces vayamos a esta reunión y veamos exactamente cuán profunda es esta madriguera de conejo. Llegamos a Ibercorp Capital a las 8:58. El edificio era una de esas modernas torres de cristal que parecían un espejo gigante reflejando la ciudad. Había estado aquí para las fiestas de Navidad, pero caminar por el vestíbulo ahora, con Alejo a mi lado, se sentía diferente. Adversario. El guardia de seguridad comprobó nuestras identificaciones e hizo una llamada. Sala de juntas 7B dijo. 7ª planta. Les esperan. El viaje en ascensor fue silencioso. Vi los números subir. Mi reflejo en las pulidas puertas de acero mostraba a una mujer que apenas reconocía. Me había vestido con cuidado esa mañana. Un traje de chaqueta azul marino que Irene había enviado por mensajero desde su propio armario. Tacones profesionales, joyas mínimas. Parecía una abogada. Que era exactamente la idea. El ascensor se abrió en la planta ejecutiva. Alfombras mullidas, arte moderno en las paredes, y al final del pasillo, una mujer rubia con un traje de chaqueta rojo de pie fuera de una sala de juntas. Ariadna Rivas. Nos vio acercarnos con el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Señora Salazar, puntual. Su mirada se desvió hacia Alejo. ¿Y usted es? Alejo Gascón, el abogado de la señora Salazar. La sonrisa vaciló. ¿Abogado? Esto es una reunión familiar. Cualquier reunión celebrada en un entorno corporativo con múltiples partes presentes no es, por definición, una reunión familiar, dijo Alejo con suavidad. ¿Entramos? La compostura de Ariadna se resquebrajó ligeramente, pero se recuperó. Por supuesto, por aquí. Abrió la puerta de la sala de juntas, y entré en lo que era claramente una emboscada. Damián estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por 2 hombres que no reconocí. Uno era joven, probablemente de unos 30 años, con la mirada ansiosa de un abogado junior intentando hacerse un nombre. El otro era mayor, canoso, con el tipo de traje caro que gritaba, socio principal. Elara, dijo Damián sin levantarse. Veo que has traído un abogado. Eso es inesperado. ¿Lo es? Tomé asiento justo enfrente de él, con Alejo a mi lado. Me envías un correo críptico exigiendo mi presencia en una reunión profesional. ¿Y crees que vendría sola? El abogado mayor, el socio principal, se aclaró la garganta. Señora Salazar, soy Felipe Alarcón,
asesor legal externo de Ibercorp Capital. Esta reunión ha sido convocada para tratar un comportamiento preocupante que ha llegado a nuestra atención. ¿Comportamiento preocupante? Mantuve la voz nivelada. ¿Por parte de quién? Por múltiples partes, dijo Alarcón con cuidado. Hemos recibido quejas sobre su conducta en eventos de la empresa y sus interacciones con el personal de Ibercorp Capital. Ya veo. ¿Puedo ver esas quejas? Hubo una pausa. El abogado junior se movió en su asiento. Estos son asuntos internos de RHH, intervino Ariadna. No estamos obligados a compartirlos. De hecho, dijo Alejo, su voz cortando la de ella como un bisturí. Si están haciendo acusaciones sobre la conducta de mi cliente que podrían afectar su reputación o su matrimonio, ella tiene todo el derecho a revisar las reclamaciones específicas que se están haciendo. De lo contrario, esta reunión constituye difamación. La mandíbula de Alarcón se tensó. Deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí, sabiendo ya lo que encontraría. Los mismos incidentes fabricados que había visto en el despacho de Damián, ahora formateados en papel con membrete oficial de la empresa. Pero había algo nuevo. Declaraciones de testigos. Pilar Núñez, ex asistente ejecutiva. Lasra. Salazar llamaba con frecuencia a la oficina del señor Montenegro, a menudo exigiendo hablar con él durante reuniones importantes. Su tono era agresivo y perturbador. Tomás Cifuentes, EVP de Operaciones. En la fiesta de Navidad de 2023, Lasra. Salazar incomodó a varios empleados con sus preguntas sobre sus relaciones con el señor Montenegro. Ángela Herrero, directora de RRH. Cuando Salazar visitó la oficina en marzo de 2024. Montó una escena en la planta ejecutiva, alzando la voz y perturbando varias reuniones en curso. Mire a Damián. Estos son mentiras. Todas ellas. Él comenzó él. Pilar se jubiló hace 8 meses. Tengo cada correo y mensaje que le envié. Eran profesionales, breves y siempre en horas razonables. Tomás Cifuentes. Nunca he tenido una conversación privada con él en mi vida. Y Ángela Herrero, saqué mi propia carpeta. En marzo de 2024, cuando supuestamente monté una escena, estaba en un congreso médico en Sevilla. Aquí está mi recibo del hotel, mi billete de avión y un selfie que me hice con colegas en la Plaza de España. Deslicé los documentos sobre la mesa. La sala se quedó en absoluto silencio. Alarcón recogió los recibos, su rostro cuidadosamente neutral. El abogado junior se había puesto pálido. Parece que hay cierta confusión con las fechas, dijo Alarcón finalmente. No hay confusión, dijo Alejo. Hay fabricación. Y me pregunto por qué Ibercorp Capital participaría en la fabricación de pruebas contra la cónyuge de un cliente. A menos, claro, que haya algo más aquí que la empresa esté tratando de ocultar. El rostro de Ariadna había perdido su confianza arrogante. Damián no me miraba a los ojos. ¿Qué está insinuando exactamente?, preguntó Alarcón. No estoy insinuando nada. Estoy exponiendo hechos. Alejo sacó su propia carpeta, bendita sea Irene por trabajar toda la noche, y comenzó a desplegar documentos. Informes de gastos que muestran al señor Montenegro y a la Certa Rivas viajando juntos extensamente durante los últimos 14 meses. Habitaciones de hotel reservadas en las mismas ciudades en las mismas noches. Cenas para 2 cargadas a las cuentas de la empresa. Todo mientras la Certa Rivas depende directamente del señor Montenegro, creando un claro conflicto de intereses y una posible responsabilidad para Ibercorp Capital bajo los estatutos de acoso laboral. Esos son gastos de negocios, comenzó Damián. Entonces no le importará explicar por qué facturó un fin de semana en La Rioja como una reunión de desarrollo de clientes, cuando Ibercorp Capital no tiene clientes en esa región, y por qué la Certa Rivas fue la única colega presente. El abogado junior realmente se encogió. Alarcón levantó una mano. Senior. Gascón, creo que todos necesitamos dar un paso atrás. Ah, sí, Alejo se inclinó hacia adelante. Porque desde donde estoy sentado, parece que Ibercorp Capital intentó fabricar acusaciones de acoso contra mi cliente para desacreditarla preventivamente en anticipación a que se expusiera una aventura extramatrimonial. Una aventura entre un director financiero y su subordinada directa, lo que pone a esta empresa en un riesgo legal significativo. No tenemos por qué escuchar esto, dijo Ariadna, su voz elevándose. Claramente es una esposa celosa haciendo acusaciones. Srita Rivas, dijo Alejo en voz baja. Le aconsejaría que tuviera mucho cuidado con lo que dice a continuación. Porque ahora mismo no es solo una testigo en esta situación. Es potencialmente una acusada. El color desapareció de su rostro. Damián se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. De hecho, dije, encontrando mi voz, creo que acabamos de empezar. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
Miré a mi marido, al hombre con el que había pasado 6 años construyendo una vida, el hombre que había prometido amarme y honrarme, el hombre que aparentemente había decidido que destruir mi reputación era más fácil que tener una conversación honesta. Pensaste que podías controlar esto, dije suavemente. Pensaste que si me traías aquí, rodeada de tus abogados, tu empresa y tu amante, podrías intimidarme para que firmara cualquier acuerdo que hubieras preparado. Un acuerdo de confidencialidad, probablemente. Quizás un acuerdo de divorcio prenegociado que mantuviera todo en silencio y protegiera tu carrera. El silencio de Damián lo confirmó. Pero esto es lo que realmente va a pasar, continué. Voy a salir de este edificio. Voy a ir a casa. A nuestra casa. Y voy a solicitar el divorcio. Y luego voy a presentar una queja formal ante el Consejo de Administración de Ibercorp Capital sobre las acusaciones de acoso fabricadas en mi contra y sobre la relación inapropiada entre un director financiero y su subordinada que la empresa intentó encubrir. El ARA. La voz de Damián contenía una nota de advertencia. Y si eso no funciona, dije, poniéndome de pie, mi abogado y yo presentaremos una demanda. No solo contra ti, Damián. Contra Ariadna por participar en difamación. Contra Ibercorp Capital, por fomentar un ambiente de trabajo hostil y fabricar pruebas falsas. Y solicitaremos la exhibición completa de pruebas. Lo que significa que cada correo electrónico, cada informe de gastos, cada recibo de hotel, se convertirá en parte del registro público. Alarcón se había quedado muy quieto. Salazar, no creo que entienda las ramificaciones. Entiendo perfectamente. Damián quería manejar esto profesionalmente. Bien. Seamos profesionales. Involucremos a RRHH, departamentos legales, declaraciones juradas y procedimientos judiciales. Hagamos todo oficial, documentado y público. Cogí mi bolso y me volví hacia Alejo. Creo que hemos terminado aquí. Llegamos al ascensor antes de que mi mano comenzara a temblar. Alejo se dio cuenta, presionando el botón del vestíbulo sin comentar. Eso dijo en voz baja. Estuvo excepcionalmente bien jugado. Estoy aterrorizada, admití. Bien. El miedo te mantiene alerta. Pero el ARA, necesitas entender lo que acabas de empezar. Esto no será rápido ni fácil. Damián e Ibercorp Capital tienen recursos. Contraatacarán. Las puertas del ascensor se abrieron. Salimos al vestíbulo y respiré hondo un aire que no olía a cuero, colonia cara y mentiras. Que luchen, dije. He pasado 6 años siendo la esposa complaciente, la cónyuge comprensiva, la mujer que no hacía demasiadas preguntas cuando su marido trabajaba hasta tarde. Se acabó. Mi móvil vibró. Un mensaje de Irene. ¿Cómo ha ido? Respondí. Se ha declarado la guerra. Alejo me llevó de vuelta a su despacho y pasamos las siguientes 3 horas documentando todo. Cada palabra dicha en esa sala de juntas. Cada documento que nos mostraron. Cada señal. Cada reacción. Cada grieta en su narrativa cuidadosamente construida. Van a ofrecer un acuerdo, predijo Alejo. Alarcón sabe que están expuestos. Ariadna Rivas ha puesto a la empresa en un riesgo significativo y tu marido lo permitió. Querrán que esto desaparezca discretamente. ¿Y si no quiero que desaparezca discretamente? Entonces nos preparamos para el litigio, lo que significa que necesito preguntarte algo, Elara. ¿Qué tan bien conoces los negocios de tu marido? No muy bien. Mantenía el trabajo separado. Eso es lo que pensaba. Pero aquí está la cuestión. Si hay una relación inapropiada que se está ocultando, podría haber otras. Si hay informes de gastos falsificados para gastos personales, podría haber otras irregularidades financieras. Cuando la gente se siente cómoda mintiendo sobre una cosa, a menudo se vuelve descuidada con otras. Pensé en el despacho de Damián, en los archivos que solo había hojeado anoche. ¿Crees que hay más? Creo que cuando empecemos a tirar de este hilo, podríamos desentrañar más que una simple aventura. Pero eso es trabajo de investigación y cuesta dinero. Dinero de verdad. ¿De cuánto estamos hablando? Me dijo una cifra que me hizo estremecer. Mi propia carrera como diseñadora gráfica freelance me daba unos ingresos decentes, pero nada cercano a lo que ganaba Damián. Siempre había dependido económicamente de él, algo que me había dicho a mí misma que estaba bien porque éramos socios, un equipo, excepto que no lo éramos. Nunca lo habíamos sido. Me las arreglaré, dije. Hay otra opción. Alejo se recostó en su silla. Si podemos demostrar que Ibercorp Capital fue cómplice en difamarte y que las pruebas de la conducta inapropiada de su director financiero fueron ocultadas deliberadamente, se vuelven responsables no solo de la aventura, sino del encubrimiento. Eso lo cambia todo. Eso hace que este sea un caso que valga la pena llevar a quota litis. ¿Significa? Significa que no cobro a menos que ganemos.
Pero si ganamos, me llevo un porcentaje del acuerdo, generalmente del 30 al 40%. Se sentía depredador de alguna manera, pero también como un salvavidas. ¿Qué tendría que hacer? Dame acceso a todo. Cada documento en tu casa, cada contraseña de cuentas compartidas que tengas. Necesitamos ver el rastro financiero de tu marido, sus comunicaciones, sus patrones. Y el Ara, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio se acabará. Tu marido sabrá que vas a por él. Se pondrá feo. Pensé en anoche, en la frialdad de Damián, en la sonrisa arrogante de Ariadna Rivas, en los documentos fabricados destinados a pintarme como inestable, acosadora, alguien cuya palabra no se podía confiar. Ya es feo, dije. Simplemente dejemos de fingir lo contrario. Alejo extendió su mano. Entonces tenemos un acuerdo. La estreché y algo dentro de mí cambió. Miedo, sí, pero también algo más. Propósito. Conduje a casa aturdida, las palabras de Alejo resonando en mi cabeza. Cuando entré en el camino de nuestra casa, la que compramos hace 3 años, la que Damián había insistido que necesitábamos para recibir a clientes, me senté en el coche un largo momento antes de entrar. La casa estaba vacía. Damián no volvería hasta dentro de horas. Tenía tiempo. Empecé en su despacho, sacando cada carpeta, cada documento, cada recibo olvidado metido en los cajones del escritorio. Fotografié todo, subiéndolo a una cuenta segura en la nube que Alejo había configurado para mí. En el cajón inferior, debajo de una pila de viejas tarjetas de visita, encontré un móvil de prepago. Se me helaron las manos mientras lo encendía. Se cargaron mensajes de texto. Cientos de ellos. Todos entre Damián y un contacto guardado como A. Ya te echo de menos. La noche fue perfecta. A. No puedo esperar a Dubái. 2 semanas sin ti parecen una eternidad. Damián. Y si alguien se entera, A. No lo harán. Y aunque lo hicieran, lo tengo controlado. El Ara no será un problema por mucho más tiempo. Damián. Me senté en el suelo de su despacho leyendo meses de mensajes. La aventura había comenzado hace 18 meses, no mucho después de que Ariadna se uniera a Ibercorp Capital. Los mensajes eran explícitos, románticos y contenían discusiones detalladas sobre un futuro juntos. Uno que implicaba que Damián se divorciara de mí discretamente, que Ariadna fuera ascendida a un puesto de nueva creación que eliminaría la relación de subordinación directa, y que ambos salieran de la situación con sus carreras intactas. Alarcón dice que necesitamos documentación de que el Ara es inestable. ¿Puedes fabricar algunos incidentes? Leía un mensaje. Ya he empezado, había respondido Ariadna. La declaración de Pilar está redactada. Tendré a Tomás y Ángela a bordo para la próxima semana. Lo habían planeado todo, con semanas, quizás meses de antelación. Seguí fotografiando cada mensaje, cada foto eliminada que los mostraba a los dos en habitaciones de hotel, en restaurantes, en playas, durante viajes de negocios. Mi teléfono sonó. Irene. El Ara, Alejo acaba de informarme. ¿Estás bien? He encontrado un móvil de prepago. Lo planearon todo, Irene. Las falsas acusaciones de acoso, los testigos, todo. ¿Puedes hacérselo llegar a Alejo? Ya lo estoy fotografiando, pero Irene, hay más. Referencias a irregularidades financieras, algo sobre cuentas offshore. No lo entiendo todo, pero Damián hablaba de mover activos antes del divorcio, y Ariadna le estaba ayudando. La brusca inspiración de Irene fue audible. El Ara, eso es potencialmente un delito fiscal. Si está ocultando bienes gananciales para evitar dividirlos, ¿qué hago? Fotografía todo. No toques nada más. Y el Ara, ten cuidado. Si Damián se da cuenta de que has encontrado esto, si sabe que estás reuniendo pruebas, los hombres capaces de este tipo de planificación son capaces de otras cosas también. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que estoy en peligro? Creo que deberías considerar quedarte en otro lugar esta noche, solo por seguridad. Terminé la llamada y miré alrededor del despacho de Damián con nuevos ojos. ¿Qué tan bien conocía realmente a mi marido? ¿De qué más era capaz? Mis manos temblaban mientras terminaba de fotografiar el móvil de prepago y lo colocaba exactamente donde lo había encontrado. Tomé fotos del cajón desde múltiples ángulos para asegurarme de poder replicar su posición exacta. Luego, hice una maleta. Estaba en el dormitorio metiendo ropa en una maleta cuando oí abrirse la puerta principal. Damián había vuelto pronto. El Ara. Su voz resonó desde abajo. Tenemos que hablar. Me quedé helada, con una camisa a medio meter en la maleta. No podía ver esto. Si se daba cuenta de que me iba, de que había estado revolviendo sus cosas. Metí la maleta debajo de la cama y caminé hasta lo alto de las escaleras, forzando mi voz a sonar tranquila. Estoy aquí.
Estaba en el vestíbulo, todavía con su traje, pero con la corbata aflojada, y había algo diferente en sus ojos. Algo más duro de lo que había visto incluso esta mañana. Menuda actuación la de hoy, dijo. Podría decir lo mismo de ti. Trajiste a un abogado, Elara. Hiciste amenazas. Me humillaste delante de mis colegas. Me defendí de mentiras. No eran mentiras. Su voz se elevó. Has estado inestable durante meses, llamando a mi oficina, apareciendo sin avisar. Estás obsesionada, y todo el mundo puede verlo. El gaslighting era impresionante en su audacia. Damián, tengo recibos que prueban que ni siquiera estaba en el país cuando supuestamente monté una escena. Tengo registros de correo que muestran que llamé a tu oficina 3 veces en 6 años. Estás mintiendo y lo sabes. Sé que estás intentando arruinar mi carrera porque estás celosa. Comenzó a subir las escaleras, y algo en su movimiento me hizo retroceder. Ariadna es una colega profesional. Tus acusaciones son delirantes. Vi los informes de gastos. Gastos de negocios. Vi las habitaciones de hotel. Habitaciones separadas. Estás retorciendo todo porque no puedes aceptar que he superado este matrimonio. Estaba cerca ahora, demasiado cerca, haciéndome retroceder por el pasillo hacia nuestro dormitorio. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Si querías el divorcio, Damián, todo lo que tenías que hacer era pedirlo. No necesitabas mentir, no necesitabas fabricar pruebas, no necesitabas intentar destruir mi reputación. Te di la oportunidad de manejar esto con dignidad. Su rostro estaba sonrojado ahora, la ira rompiendo su fachada controlada. Te ofrecí una salida limpia, pero tuviste que traer abogados y hacer acusaciones y amenazar todo lo que he construido. ¿Todo lo que has construido con tu amante, quieres decir? Su mano se disparó, agarrando mi brazo con fuerza suficiente para doler. No la llames así. Suéltame. No hasta que entiendas lo que está en juego aquí. Firmas los papeles que te dé. Aceptas el acuerdo que te ofrezco y mantienes la boca cerrada sobre Ariadna, sobre la empresa, sobre todo. Oh, Elara, te lo prometo, te destruiré. Usaré todos los recursos a mi disposición para asegurarme de que nadie crea una palabra de lo que digas. Ya lo intentaste esta mañana. No funcionó. Su agarre se intensificó y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Este no era el hombre con el que me había casado. O quizás sí lo era, y simplemente nunca había presionado lo suficiente para ver este lado de él. Déjame ir, Damián. Ahora. Por un largo momento nos quedamos allí, congelados. Entonces sonó su teléfono. Me soltó, retrocediendo, y vi el cambio mientras reafirmaba el control. Comprobó el identificador de llamada y algo en su expresión cambió. Tengo que cogerlo. Volvió a bajar las escaleras, dejándome temblando en el pasillo. Oí su voz, baja y urgente. No, te dije que no llamaras a este número. Ella está aquí. No puedo hablar. No, está bajo control. Esta noche. Terminaremos con esto esta noche. Me moví silenciosamente hacia el dormitorio, saqué mi móvil y le envié un mensaje a Alejo. Me está amenazando. Ha vuelto a casa pronto. Habla de terminar con esto esta noche. Tengo miedo. La respuesta fue inmediata. Sal de la casa ahora. Ve a un lugar público. Envío a alguien a buscarte. Cogí mi bolso y la pequeña maleta que había escondido debajo de la cama. Podía oír a Damián todavía al teléfono abajo. Tenía quizás unos minutos. Me deslicé por las escaleras tan silenciosamente como pude, hacia la puerta lateral que daba al garaje. ¿Elara? Me quedé helada. Damián estaba en la puerta de la cocina, teléfono en mano. ¿A dónde vas? A salir. ¿Con una maleta? Sí. No vas a ninguna parte. Se movió para bloquear mi camino. No hasta que arreglemos esto. Apártate de mi camino, Damián. Vamos a sentarnos como adultos y vamos a llegar a un acuerdo. He sido más que generoso con mi oferta de acuerdo. La que incluye que renuncie a mis derechos a decir nada sobre tu fraude fiscal, sobre los activos ocultos, sobre el caso de acoso fabricado. Su rostro se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Encontré tu móvil de prepago, Damián. Lo sé todo. El momento se alargó entre nosotros y vi el cálculo en sus ojos. La comprensión de que no iba a ceder, que tenía pruebas, que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando. Has revuelto mis cosas. Su voz era mortalmente tranquila ahora. Has intentado destruir mi reputación. Ese teléfono es mi propiedad privada. Lo que sea que encontraste es inadmisible. De hecho, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, los artículos encontrados en un domicilio conyugal compartido son generalmente accesibles para ambos cónyuges. Mi abogado me lo explicó. ¿Tu abogado? Se rió, pero no había humor en ello. Elara, no tienes ni idea de con quién te estás enfrentando. Los recursos a los que tengo acceso, la gente que me debe favores.
¿Crees que tu abogado de poca monta puede enfrentarse al departamento legal de Ibercorp Capital? Supongo que lo descubriremos. Me moví hacia la puerta, pero me agarró del brazo de nuevo, más fuerte esta vez. No te fas. Damián, me estás haciendo daño. Bien. Quizás eso te ayude a entender lo serio que es esto. Firmas los papeles, coges el dinero y desapareces de mi vida. O te lo prometo, Elara, te haré desaparecer. La amenaza flotó en el aire entre nosotros y por primera vez en nuestro matrimonio tuve un miedo genuino de mi marido. Entonces sonó el timbre. Ambos nos quedamos helados. ¿Esperas a alguien?, preguntó Damián. Sí. Sus ojos se entrecerraron. ¿A quién? El timbre volvió a sonar, seguido de un golpe. Sra. Salazar, soy el agente Martínez de la Policía Nacional. Recibimos una llamada sobre un altercado doméstico en esta dirección. El rostro de Damián pasó de pálido a sonrojado. Has llamado a la policía. Lo hizo mi abogado cuando le dije que me estabas amenazando. Me soltó el brazo, retrocediendo. El cálculo estaba claramente escrito en su rostro ahora. Cargos por agresión no ayudarían a su caso, no ayudarían a su carrera. Abrí la puerta para encontrar a 2 policías en nuestro porche. Sra. Salazar, preguntó la agente. ¿Se encuentra bien? Sí, me voy ahora. ¿Alguien le ha hecho daño? Miré hacia atrás, a Damián, que estaba en el pasillo, con las manos ahora cuidadosamente a los lados. Podía ver los moratones ya formándose en mi brazo donde me había agarrado. Sí, dije en voz baja. Mi marido me agarró y me amenazó cuando intenté irme. Señor, ¿es eso cierto? El agente Martínez se dirigió a Damián. Esto es un malentendido, una disputa doméstica. Mi mujer está muy alterada. Señor, voy a necesitar que salga fuera. Lo que siguió fue un borrón. Declaraciones tomadas, fotos de mi brazo magullado, las protestas de Damián de que todo se había exagerado, que yo mentía, que él nunca haría daño a nadie. Para cuando todo terminó, Damián había sido advertido formalmente y se le había dicho que se mantuviera alejado de mí. Tenía una orden de alejamiento temporal y estaba de pie en una habitación de hotel a 5 kilómetros de distancia, mirando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía un brazo magullado y los ojos rojos de llorar. Pero también tenía algo más: pruebas, documentación y una cita en el juzgado. Alejo llegó 1 hora después con Irene, que había tomado un vuelo de emergencia desde Barcelona. Nos sentamos en la habitación del hotel y les mostré todo: las fotos del móvil de prepago, los documentos de RRHH fabricados, los informes de gastos, los mensajes amenazantes. Elara, dijo Alejo en voz baja, esto ya no es solo sobre el divorcio. Lo que hizo esta noche, las amenazas físicas, el agarrón, eso es agresión. Combinado con el fraude fiscal, la mala conducta laboral, la conspiración para fabricar acusaciones falsas. Estamos ante múltiples posibles cargos, tanto civiles como penales. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Irene apretando mi mano, que puede que no solo estés luchando por un acuerdo de divorcio. Puede que estés metiendo a tu marido y a su amante en la cárcel. El peso de ello se cernió sobre mí. Esto había comenzado como un matrimonio que terminaba mal. Ahora era algo completamente diferente. Hay una cosa más, dijo Alejo. La referencia que hizo Damián a terminar con esto esta noche. Necesitamos saber qué quería decir y necesitamos saberlo rápido. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mañana a las 10, 0 hora. En mi despacho. Ven sola o la oferta de acuerdo desaparece. Alarcón. Se lo mostré a Alejo y a Irene. Está intentando aislarte de nuevo, dijo Irene. Táctica de intimidación clásica. Entonces, ¿no voy? De hecho, dijo Alejo lentamente. Sí que vas. Pero no sola. Llegamos antes. Te ponemos un micrófono y grabamos cada palabra de cualquier propuesta que vayan a hacer. ¿Es eso legal? En este país, el consentimiento de una de las partes para grabar es legal siempre que formes parte de la conversación. Y Elara, sea lo que sea que Alarcón planee ofrecerte, cualquier trato que estén preparando esta noche para que esto desaparezca, te garantizo que no es en tu mejor interés. Tienen miedo. Eso los hace peligrosos, pero también los hace descuidados. Los miré a ambos. Estas personas que hace 12 horas eran extraños o recuerdos lejanos de la universidad. Ahora eran lo único que se interponía entre mí y lo que sea que Damián e Ibercorp Capital estuvieran planeando. De acuerdo, dije. Hagámoslo. Esa noche, acostada en una cama de hotel en lugar de la cama king size que había compartido con Damián durante 6 años, no pude dormir. Seguí repasando el día. La emboscada en la sala de juntas, los mensajes del móvil de prepago, la mano de Damián en mi brazo, sus amenazas. Mi móvil vibró. Otro número desconocido. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Estás cometiendo un error, Elara. Todavía hay tiempo para arreglar esto.
Acepta la oferta mañana. Sigue con tu vida. Te lo prometo. Luchar contra nosotros solo te hará daño. Ah, Ariadna. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego hice una captura de pantalla. Se la envié a Alejo y respondí. Nos vemos en los tribunales. Apagué el teléfono y finalmente me dormí. Mañana traería nuevas batallas, pero esta noche, por primera vez en 6 años, me dormí sabiendo que estaba luchando por mí misma, y no estaba luchando sola. Parte 2. El ajuste de cuentas. El micrófono se sentía frío contra mi piel mientras Alejo lo ajustaba debajo de mi blusa. Estábamos en su coche, aparcados a 2 manzanas del despacho de Alarcón, a las 9:30 de la mañana. Recuerda, dijo. Su voz firme y tranquila. Deja que hablen. Cuanto más ofrezcan, más revelarán. No aceptes nada. No firmes nada. Solo escucha y haz preguntas. ¿Y si me amenazan de nuevo? Entonces lo tendremos grabado. El Ara. Van a intentar asustarte. Esa es su jugada. Pero tú tienes algo que no esperan. Ya no tienes miedo. Tenía razón. Después de anoche, después de todo, el miedo se había consumido, dejando atrás algo más duro. Irene me entregó una carpeta. Tu guión. Preguntas que hacer, frases que usar. Si ofrecen dinero, pregunta por el desglose. Si mencionan acuerdos de confidencialidad, pregunta por el alcance. Haz que sean específicos. La especificidad es condenatoria. Revisé la lista, mis manos firme ahora. ¿Y si Damián está allí? Entonces viola su orden de alejamiento, y llamamos a la policía inmediatamente, dijo Alejo. Pero no creo que lo esté. Alarcón es más listo que eso. Se posicionará como el mediador razonable tratando de salvar a todos de una fea batalla pública. A las 9:55, entré sola en el edificio de Alarcón. La recepcionista me dirigió a la planta 12, a un despacho en una esquina con una vista que probablemente costaba más que mis ingresos anuales. Alarcón se levantó cuando entré, señalando una silla. Salazar, gracias por venir. Estaba solo. Ni Ariadna, ni Damián, solo él. Un portafolios de cuero y esa sonrisa ensayada de abogado. Dejémonos de formalidades, dijo, sentándose frente a mí. Lo de ayer fue desafortunado. Las emociones estaban a flor de piel. Se dijeron cosas que quizás no deberían haberse dicho. Me gustaría ofrecerle un camino a seguir que beneficie a todos los implicados. Le escucha. Deslizó un documento sobre el escritorio. Un acuerdo de conciliación. Recibe 2 millones de euros libres de impuestos a cambio de un acuerdo de confidencialidad completo sobre su matrimonio, el empleo de su marido e Ibercorp Capital. También acepta retirar cualquier posible reclamación legal y finalizar su divorcio en 60 días bajo términos prenegociados. Cogí el documento, fingiendo leerlo mientras contaba hasta 10 mentalmente. 2 millones. Es generoso. Creemos que es una compensación justa por su cooperación. ¿Cooperación en encubrir la aventura de mi marido con su subordinada? La sonrisa de Alarcón no vaciló. Cooperación en permitir que todos sigan adelante con dignidad. El señor Montenegro está preparado para dimitir de Ibercorp Capital. La CIRTA. Rivas será trasladada a otra división. La empresa no sufre ningún escándalo, ninguna investigación. Usted recibe seguridad financiera. Todos ganan, excepto que la verdad permanece enterrada. Salazar, ¿cuánto vale la verdad en esta situación? Se va a divorciar de todos modos. La carrera de su marido terminará de todos modos. La cuestión es si sale de esto financieramente segura o pasa años en costosos litigios sin un resultado garantizado. Recordé el consejo de Irene. Haz preguntas. Sé específica. ¿Qué hay de las acusaciones de acoso fabricadas, las falsas declaraciones de testigos? Un malentendido. Los documentos serán retractados, se emitirán disculpas en privado. ¿Y los informes de gastos que muestran fondos de la empresa usados para viajes personales? Un destello de algo cruzó su rostro. El señor Montenegro reembolsará cualquier gasto cuestionado. ¿Qué hay de las cuentas offshore, los activos ocultos? El destello se convirtió en una grieta. No sé a qué se refiere. ¿No? Los mensajes en el teléfono de mi marido sobre mover activos antes del divorcio. Las referencias a cuentas en las Caimán. Alarcón se quedó en silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Menos abogado suave, más estratega calculador. Salazar necesita entender algo. La gente con la que está tratando tiene recursos que no puede imaginar. Equipos legales, investigadores privados, conexiones con jueces, políticos, medios de comunicación. Si rechaza esta oferta y persigue el litigio,
Su vida se convertirá en una pesadilla. Cada error que haya cometido será examinado. Cada relación escrutada. Cada transacción financiera cuestionada. ¿Es eso una amenaza? Es un baño de realidad. Usted tiene una carrera modesta como diseñadora freelance. No tiene activos significativos propios. Depende económicamente de su marido. Si esto va a juicio, se gastará sus honorarios legales en meses y aún así perderá. Parece muy seguro de eso. Llevo 30 años haciendo esto. Sé cómo terminan estos casos. Me incliné hacia adelante y en ese momento canalicé cada onza de ira, cada pizca de traición, cada segundo de miedo de los últimos 2 días en mi voz. Déjeme decirle cómo termina este caso. Señor Alarcón. Rechazo su oferta. Solicito el divorcio con exhibición completa de pruebas. Presento una demanda por difamación contra Ariadna Rivas por fabricar acusaciones de acoso. Presento una queja ante el Consejo de Ibercorp sobre mala conducta financiera. Y presento una denuncia penal por la agresión que ocurrió en mi casa anoche, que fue presenciada por agentes de policía y documentada con fotografías. Su rostro se había vuelto cuidadosamente inexpresivo. Y luego continué. Mis abogados citarán cada correo, cada informe de gastos, cada mensaje de texto. Tomarán declaración a Ariadna. Tomarán declaración a Damián. Le tomarán declaración a usted y a cada persona que firmó esas falsas declaraciones de testigos. Y cuando hayamos terminado, la verdad no solo saldrá a la luz. Estará en los registros judiciales, registros públicos, accesibles para periodistas, accionistas, para cada empresa que haga negocios con Ibercorp Capital. Está faroleando. No puede permitirse ese tipo de litigio. Quizás no, pero mi abogado lleva el caso a quota litis, y el acuerdo que espera de Ibercorp Capital por participar en difamación y encubrir fraude fiscal es mucho más de 2 millones de euros. Me levanté dejando su documento sobre el escritorio. Tiene 48 horas para presentar una oferta real. Una que incluya la divulgación completa de todos los bienes gananciales, la rendición de cuentas por las acusaciones fabricadas y el despido de Ariadna Rivas de Ibercorp Capital. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Salí antes de que pudiera responder, mi corazón martillando tan fuerte que pensé que podría estallar a través de mi pecho. En el coche, Alejo sonreía mientras escuchaba la grabación. Eso fue perfecto. Admitió el encubrimiento, reconoció las cuentas offshore y te amenazó. Todo grabado. ¿Presioné demasiado? Presionaste exactamente lo suficiente. Ahora saben que vas en serio. Ahora saben que tienes pruebas. Ahora esperamos a que entren en pánico. El pánico llegó más rápido de lo que esperaba. Esa tarde sonó mi teléfono. Damián. Casi no contesto, pero Alejo, escuchando en altavoz, asintió. El Ara. Su voz era tensa. Tenemos que hablar. Tu abogado ya lo intentó. No sobre el acuerdo. Sobre todo. Por favor, solo dame 30 minutos. Lugar público. Tú eliges. Miré a Alejo, que articuló sin sonido. Grábalo. Cafetería Riverside en 1 hora. Y Damián, si te acercas a menos de 3 metros de mí, llamo a la policía. Ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa exterior, con aspecto de no haber dormido. El director financiero seguro de sí mismo de la emboscada de ayer había sido reemplazado por alguien demacrado y desesperado. Me senté frente a él, mi teléfono grabando en mi bolso. Gracias por venir, dijo. Tienes 30 minutos. La he fastidiado, Elara. Lo sé. La aventura, las mentiras, intentar usar la empresa en tu contra, todo. Me equivoqué. ¿Es esta tu disculpa o la estrategia de Alarcón? Se estremeció. Ambas, quizás, pero también, necesito que entiendas. No se suponía que llegara tan lejos. Ariadna y yo. Empezó como un alivio del estrés. El trabajo era intenso. Ella estaba allí, y tú y yo llevábamos tanto tiempo distantes. No te atrevas a culparme por tu aventura. No lo hago. Solo intento explicar. Se pasó una mano por el pelo. Cuando las cosas se pusieron serias con Ariadna, entré en pánico. Sabía que quería salir del matrimonio, pero también sabía que un divorcio podría costarme todo. Mi puesto en Ibercorp requiere una vida personal estable. Al consejo no le gustan los escándalos, así que decidiste convertirme a mí en el escándalo. Ariadna lo sugirió. Dijo, si pudiéramos documentar que eras inestable, que me acosabas en el trabajo, sería más fácil, más limpio. Podría divorciarme de ti por causa, limitar el acuerdo, mantener mi trabajo. Y tú estuviste de acuerdo. Fui estúpido, fui egoísta, y cuando trajiste a ese abogado ayer y empezaste a amenazar con exponerlo todo, entré aún más en pánico. Las cosas que te dije, la forma en que te agarré.
Elara, yo no soy esa persona. Te juro que no lo soy. Eres exactamente esa persona, Damián. Eso es lo que has sido todo el tiempo. Simplemente no lo vi. Se quedó callado un momento. Alarcón me llamó después de tu reunión esta mañana. Dijo que vas a rechazar el acuerdo. Ya lo he rechazado. Elara, por favor, escucha. Las cuentas offshore. No es lo que crees. Parte de ese dinero es de inversiones que hice antes de casarnos. Es legalmente mío. Pero si esto llega a una exhibición completa de pruebas, la forma en que los contables forenses lo presentarán parecerá fraude. Podría perder mi trabajo. Podría enfrentarme a cargos. Deberías haber pensado en eso antes de intentar destruir mi reputación. Lo sé. Lo sé. Y te estoy pidiendo, suplicando que aceptes el acuerdo. Lo aumentaré. 3 millones, 4. Lo que necesites para sentir que esto es justo. Pero por favor, no arrastres esto por los tribunales. No arruines mi carrera. Miré a este hombre con el que había pasado 6 años. Este hombre que me había abrazado cuando mi madre murió, que se había reído de mis chistes, y me había besado el día de nuestra boda, y había prometido construir una vida juntos. Este hombre que lo había tirado todo por la borda, y luego había intentado hacerme gaslighting para que pensara que yo era el problema. No dije simplemente. Elara, ¿quieres saber qué es justo, Damián? Justo sería que enfrentaras las consecuencias de tus acciones. Justo sería que Ariadna Rivas perdiera su trabajo por participar en difamación. Justo sería que el consejo de Ibercorp Capital supiera que su director financiero usó recursos de la empresa para tener una aventura y luego lo encubrió. Eso es justo. ¿Me destruirás? No, Damián, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo lo sepa. Me levanté para irme, pero me agarró la muñeca. No con fuerza esta vez, sino con desesperación. Lucharé contra ti. Usaré todos los recursos que tengo. Haré esto tan feo que desearás haber cogido el dinero. Me solté la mano. Ya lo hiciste feo. Simplemente ya no finjo más. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Alejo presentó la demanda de divorcio con solicitud de exhibición completa de pruebas. Presentamos la demanda por difamación contra Ariadna Rivas. Presentamos una queja formal ante el Consejo de Administración de Ibercorp Capital, adjuntando los informes de gastos, los mensajes del móvil de prepago y la grabación del intento de encubrimiento de Alarcón. Y luego, esperamos. La llamada llegó el jueves por la noche. Al teléfono de Alejo, no al mío. Habla Ignacio Roca Rey, presidente del Consejo de Administración de Ibercorp Capital. Me gustaría reunirme con la SRA, Salazar y su abogado mañana por la mañana, a las 9, en nuestras oficinas. Alejo negoció. La SRA. Salazar se reunirá con usted, pero la reunión será grabada y tendrá representación legal completa presente. De acuerdo, señor Gascón. Creo que encontrará esta reunión considerablemente diferente a la última. La sala del Consejo de Ibercorp Capital no se parecía en nada a la sala de juntas donde Ariadna me había tendido la emboscada. Este era el Sancta Sanctorum. Mesa de caoba, obras de arte originales, ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Ignacio Roca Rey tenía 70 años, pelo plateado y el tipo de seriedad que proviene de construir un imperio. Se levantó cuando entramos, junto con otros 3 miembros del consejo. SRA. Salazar, señor Gascón, gracias por venir. Señaló los asientos. Quiero empezar con una disculpa. En nombre de Ibercorp Capital, pido disculpas por el trato reprensible que recibió de miembros de nuestra organización. Miré a Alejo, que permaneció impasible. Hemos completado una investigación interna, continuó Roca Rey. Las acusaciones contra usted fueron totalmente fabricadas. Los informes de gastos muestran un claro uso indebido de los fondos de la empresa. Y la relación entre el señor Montenegro y la SRA. Rivas representó una grave violación de nuestras políticas de ética. Podría habérselo dicho todo el lunes, dije. Sí, podría haberlo hecho, y se le debería haber creído de inmediato. En cambio, fue sometida a intimidación y difamación. Eso se acaba ahora. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Damián Montenegro ha sido despedido por causa justificada, con efecto inmediato. Ariadna Rivas ha sido despedida por causa justificada, con efecto inmediato. El bufete de Felipe Alarcón ha sido destituido como asesor legal externo por intentar participar en un encubrimiento. Es un comienzo, dijo Alejo. ¿Qué más? Otra miembro del consejo habló. Una mujer de unos 60 años con ojos agudos. SRA. Salazar, entendemos que ha presentado una demanda por difamación. Nos gustaría discutir un acuerdo. Estoy escuchando. 8 millones de euros. Retractación pública completa de todas las acusaciones, una disculpa formal emitida a través de nuestro Departamento de Relaciones Públicas
y una carta personal de recomendación para su negocio de diseño si alguna vez la necesita. 8 millones. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. ¿Qué hay de las cuentas offshore?, pregunté. Los activos ocultos que Damián movió. La expresión de Rocarrey se endureció. Los hemos denunciado a Hacienda y a la CNMV. Damián Montenegro se enfrentará a cargos penales por fraude fiscal. Eso está fuera de nuestro control ahora. Y Ariadna se enfrenta a su propio peligro legal. Las acusaciones de acoso fabricadas, las declaraciones falsas, son delitos. El fiscal está revisando las pruebas. Miré a Alejo, que me dio un pequeño asentimiento. Tengo algunas condiciones, dije. Le escuchamos. Primero quiero una contabilidad forense completa de todos los bienes gananciales, incluidas las cuentas offshore. Lo que sea que Damián intentó ocultar, quiero que se encuentre y se divida legalmente. Segundo, quiero que Ibercorp Capital implemente nuevas políticas sobre relaciones laborales y la estructura de denuncia de mala conducta ejecutiva. Lo que me pasó a mí no debería pasarle a nadie más. De acuerdo, dijo Rocarrey inmediatamente. Tercero, quiero que las declaraciones de testigos fabricadas se retracten públicamente, con disculpas de cada persona que las firmó. Pilar, Tomás, Ángela, todos participaron en difamarme. Todos deben asumirlo. Lo haremos. Y finalmente dije, quiero que tanto Damián como Ariadna declaren bajo juramento sobre todo, la aventura, el encubrimiento, el fraude fiscal, todo, que conste en acta, porque la verdad importa, y quiero que se documente. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Eso va a hacer las cosas muy públicas, dijo la mujer. Muy sucias. Bien. Quizás haga que otros ejecutivos se lo piensen 2 veces antes de intentar destruir a sus cónyuges para encubrir su propia mala conducta. Rocarrey sonrió ligeramente. Salazar, creo que ha errado su vocación. Debería haber sido abogada. Solo soy una mujer que se negó a que le hicieran gaslighting. El acuerdo se finalizó en una semana. 8 millones de euros. Retractaciones completas, disculpas públicas, y lo más importante, la verdad. Todo ello documentado en declaraciones juradas que pasaron a formar parte del registro público. La declaración de Damián fue brutal. Verle retorcerse bajo el interrogatorio, obligado a admitir la aventura, el fraude fiscal, las acusaciones fabricadas, las cuentas offshore, fue reivindicativo de una manera que no había esperado. La de Ariadna fue peor. Intentó hacerse la víctima, afirmando que Damián la había coaccionado, que solo seguía órdenes. Pero los mensajes de texto contaban una historia diferente. Los mensajes en los que ella había sugerido las falsas reclamaciones de acoso, los mensajes en los que había aleccionado a los testigos, los mensajes en los que había celebrado cada vez que yo había sido humillada. Para cuando concluyeron las declaraciones, ambos se enfrentaban a cargos penales, fraude fiscal para Damián, conspiración para cometer difamación para Ariadna, cargos de perjurio para los testigos que habían firmado declaraciones falsas. Los medios de comunicación se dieron un festín. Director financiero de Tecnológica derribado por la investigación de su esposa. Aventura ejecutiva conduce a cargos de fraude corporativo. Mujer contraataca un plan de gaslighting. No concedí entrevistas. No lo necesitaba. Los registros judiciales hablaban por sí mismos. 3 meses después de esa primera reunión de emboscada, estaba en el tribunal de divorcio mientras el juez finalizaba el fin de mi matrimonio. Damián no estaba allí. Estaba en prisión preventiva esperando juicio. Su abogado apareció en su nombre, con aspecto agotado. Salazar, dijo el juez. He revisado todas las pruebas de este caso. El tribunal determina que el señor Montenegro incurrió en fraude, ocultación de activos y mala conducta conyugal. Se le concede la división completa de todos los bienes gananciales, incluidas las cuentas offshore recuperadas. El acuerdo de Ibercorp Capital se considera separado de los bienes gananciales. Y el tribunal emite una orden de alejamiento permanente que prohíbe al señor Montenegro contactarla. Y así, sin más, se acabó. Salí del juzgado y encontré a Irene esperando. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Extraña. Vacía, quizás, pero también libre. ¿Qué vas a hacer ahora? Pensé en esa pregunta. El dinero significaba que nunca más tendría que trabajar si no quería. Pero no estaba hecha para la ociosidad. Voy a crear una fundación, dije. Para mujeres que pasan por divorcios que involucran gaslighting o manipulación corporativa. Fondos legales, recursos de investigación, redes de apoyo, todo lo que desearía haber tenido cuando esto empezó. Irene sonrió. Es perfecto. Y necesitarás un consejo de administración. Conozco a una gran abogada que podría estar interesada. Estás contratada. 6 meses después, la fundación estaba operativa.
Habíamos ayudado a 12 mujeres a documentar fraude financiero, exponer aventuras laborales encubiertas por corporaciones y escapar de matrimonios donde estaban siendo sistemáticamente manipuladas. Cada caso era diferente, pero los patrones eran siempre los mismos. Las mentiras, la manipulación, el intento de hacer que la víctima pareciera loca mientras el abusador se hacía la víctima. Y en cada caso la verdad finalmente salió a la luz. El juicio de Damián terminó con una condena: 3 años en prisión federal por fraude fiscal. Ariadna recibió 18 meses por conspiración y perjurio. Alarcón fue inhabilitado por intentar obstruir la justicia. Pilar, Tomás y Ángela, los falsos testigos, resolvieron sus demandas por difamación, disculpas públicas, restitución financiera y consecuencias profesionales. Pilar perdió su negocio de consultoría para jubilados. Tomás fue degradado. Ángela fue despedida de todos los puestos de RRHH a los que se postuló después de que su papel en el plan se hiciera público. La verdad tenía consecuencias, pero también tenía poder. 1 año después de ese primer correo electrónico que me convocaba a la oficina de Damián, estaba en mi nuevo hogar. Una casa modesta que había comprado con mi propio dinero, decorada como yo quería, llena de paz en lugar de pretensiones. Sonó mi teléfono. Alejo. Elara, acabo de recibir una llamada de una mujer llamada Nuria. Su marido es un alto ejecutivo de una compañía farmacéutica. Cree que está teniendo una aventura con su asistente y ocultando activos. Dijo que leyó sobre tu caso en internet y quería saber si podíamos ayudar. Sonreí. Concierta una reunión. Escuchemos su historia. Sabes que esto va a ser difícil, ¿verdad? Estos casos siempre lo son. Lo sé. Pero alguien tiene que contraatacar. Alguien tiene que mostrar a estos hombres que sus esposas no son desechables. Que la verdad importa. De acuerdo, entonces. Bienvenida a la resistencia. Colgué y miré mi jardín, donde las flores que yo misma había plantado comenzaban a florecer. Damián había intentado gestionarme, intentado silenciarme, intentado hacerme desaparecer. En cambio, yo le había gestionado a él. Y apenas estaba empezando. Sonó el timbre. Abrí para encontrar a un mensajero con un sobre legal. Dentro había una citación. Damián me demandaba por difamación, alegando que mis declaraciones públicas sobre el caso habían dañado su reputación más allá del alcance del proceso legal. Lo leí una vez. Luego llamé a Alejo. Me está demandando desde la cárcel. Alejo se rió. Por supuesto que sí. Algunas personas nunca aprenden. ¿Qué hacemos? Contrademandamos de nuevo. Y ganamos de nuevo. Elara, tienes que aceptar algo. Damián nunca dejará de intentar castigarte por negarte a ser controlada. Algunos hombres no pueden soportar perder el poder sobre sus esposas. Entonces supongo que seguiré venciéndole en los tribunales. Ese es el espíritu. Colgué y añadí la citación a mi archivo. Se unió a docenas de otros documentos legales, todos crónicas de la guerra que Damián había comenzado y que yo había terminado. En mi escritorio había una foto del día de mi boda. Damián y yo sonriendo, su brazo alrededor de mi cintura. Parecíamos felices. Parecíamos tener un futuro. Pero esa foto era una mentira, como todo lo demás en nuestro matrimonio. La cogí, la llevé a la chimenea y la vi arder. Algunos finales no son tristes. Algunos finales son necesarios. Y algunos finales son solo el comienzo de algo mejor. 3 años después, mi fundación había ayudado a más de 200 mujeres. Habíamos ganado acuerdos por un total de 40 millones de euros. Habíamos conseguido que despidieran a ejecutivos corruptos, que procesaran a parejas abusivas y que se expusieran en encubrimientos corporativos. Me invitaron a hablar en una conferencia jurídica para mujeres. De pie en el podio, mirando cientos de rostros, conté mi historia. Cuando mi marido intentó gestionarme, concluí. Pensó que estaba tratando con alguien débil, alguien que cogería el dinero y desaparecería, alguien que valoraba la paz por encima de la verdad. Pero olvidó algo importante. La mujer más peligrosa del mundo es la que deja de preocuparse por lo que piensas de ella y empieza a preocuparse por lo que es correcto. El aplauso fue ensordecedor. Después del discurso, una joven se me acercó. Lloraba. Mi marido trabaja en una empresa tecnológica. Ha estado teniendo una aventura con su jefa de proyecto. Me dijo esta mañana que si no firmo sus papeles de divorcio, usará los recursos de la empresa para destruirme. No sé qué hacer. Le seguí la mano. Sí que lo sabes. Documentas todo. Encuentras un buen abogado. Te niegas a ser silenciada. Y contraatacas. ¿Pero y si pierdo? Entonces pierdes luchando en lugar de perder rindiéndote. Y créeme, luchar sienta mucho mejor. Sonrió entre lágrimas. ¿Me ayudarás? A eso me dedico ahora. Le di la tarjeta de Alejo y la vi alejarse con algo nuevo en su postura. Esperanza, quizás, o determinación.
Me recordó a mí misma hace 3 años, de pie en esa sala de juntas, dándome cuenta de que tenía una elección. Podía dejar que me gestionaran o podía gestionarlos a ellos. Había tomado mi decisión y nunca había mirado atrás. Ahora ayudaba a otras mujeres a tomar la misma decisión. Un caso a la vez, una victoria a la vez, una verdad a la vez. Damián salió de la cárcel el mes pasado. Su abogado envió una carta solicitando que aceptara terminar la orden de alejamiento permanente para que pudiera rehacer su vida. Respondí con una sola palabra. No, porque algunas personas no merecen segundas oportunidades. Algunas personas merecen consecuencias. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, ayudar a otros y saber que el hombre que intentó destruirte todavía está lidiando con el desastre que creó mientras tú has pasado a cosas más grandes y mejores. Sonó mi teléfono. Otra cliente potencial. Sonreí y contesté. Habla Elara Salazar. Cuénteme su historia. Y así, sin más, comenzó otra lucha. Pero esta vez sabía cómo terminaría. La verdad saldría a la luz. Se haría justicia. Y otra mujer aprendería lo que yo había aprendido hace 3 años en esa sala de juntas. Cuando alguien intenta gestionarte, a veces la mejor respuesta es devolvérsela con creces. Juego, ser y partido. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas justo en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás perdértelas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.